Muchas gracias. Pues muy buena tarde y para efectos de esta videograbación señalo que son las 19 horas, hora fijada para que el bloque 7 de entrevistas del día de hoy se lleve a cabo. Fátima, Linda, Israel, sean bienvenidos. Les agradecemos mucho su participación y les felicitamos por haber llegado a esta etapa. Bienvenidos. Les presento el panel que actuará con ustedes. En primer término, nos acompaña la maestra Liliana Martínez Garnica. Ella es nuestra directora de participación ciudadana en el instituto. Nos acompaña el ingeniero José Pablo Carmona Villena. Él es nuestro jefe de la unidad de informática y estadística. Y su servidor, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les menciono de manera muy breve y simple, porque así es, cuál es la mecánica de la entrevista. Tendremos 3 rondas de preguntas a cargo de cada uno de los panelistas. La pregunta que formule cada uno de nosotros será la misma para los 3 y les indicaremos quién contesta primero y quiénes continúan. La única parte que les pedimos hacer un esfuerzo es su capacidad de síntesis, porque tendremos solo 1 minuto para contestar la pregunta que se formule. Entonces les pido que esto lo tengamos como pregrabado, que contamos con 1 minuto para dar la respuesta que corresponda. Y si no tienen inconveniente mis compañeros panelistas, iniciaría yo mismo con la primera pregunta. Iniciaría yo, tengo aquí en mi lista, en primer lugar a Israel, después Fátima y después Linda. Entonces, en ese orden les pediría que contestáramos. Comenzaríamos entonces con Israel. La pregunta es muy sencilla y ojalá y me lo pudieran contestar con un ejemplo concreto. Para ustedes, ¿qué es la cultura de servicio? ¿Y cómo les ha funcionado o cómo les ha sido útil, si es que lo ha sido, en su trabajo más reciente donde esto haya ocurrido? ¿Esa cultura de servicio les ha sido útil? ¿Qué es para ustedes? Adelante, Israel, por favor. Tiene usted apagado el micrófono, Israel, si lo quiere abrir, por favor. Perdón. Es un conjunto de actitudes, valores, conocimientos que han dado de generación en generación y que ha cambiado de acuerdo a las disposiciones legales de ordenamientos jurídicos. Ese es, yo lo entendería como una cultura de servicio. Eso sería todo. ¿Nos podría decir ahora en 30 segundos, Israel, un ejemplo, una vivencia suya, donde la cultura de servicio le haya sido útil o la haya aplicado? En 30 segundos, Israel, por favor. Por ejemplo, que los vocales en el 2014-2015 fue la última participación de capacitación. Luego entonces ya no hubo esa participación, ya nada más es coadyuva junto con el INE, la capacitación, la ubicación de casillas, así como su integración. Ya no formamos parte de su totalidad de su integración de estas, ya nomás coadyuvamos. Gracias, Israel. Le reitero ahora, Fátima, en 1 minuto, y me dice, ¿qué entiende usted por cultura de servicio? Y si esta cultura de servicio le ha sido útil en algún momento de su vida profesional. Adelante, Fátima. Bueno, yo considero que la cultura del servicio es como su nombre lo dice, servir, servir al público. En este caso, quienes hemos ocupado algún cargo público, es el poder atender las necesidades de la sociedad y resolver esas necesidades y, bueno, apegados definitivamente pues a derecho. En concreto, para mí sería eso una cultura de servicio. ¿Me podría decir en 30 segundos cómo la ha aplicado? Dentro de la abogacía, bueno, se presta, realmente el abogado lo que atiende son problemas sociales. En este caso, en un aspecto familiar, la gente llega desesperada tratando de resolver un asunto en materia familiar. La necesidad
de ver en la gente, en el caso de mejor una pensión alimenticia, ¿cuál es esa necesidad? Quiero que me apoyen, ¿no? La satisfacción está donde tú logras conseguir otorgarles esa pensión alimenticia y no solo el que se la otorguen, sino que ellos la puedan percibir. Muy bien, Fátima, muchas gracias. Linda, le pido a usted si nos puede platicar alguna experiencia en este tema. Adelante, Linda. Bueno, para mí la cultura de servicio es, primero, que nosotros cuando participamos como servidores públicos, le debemos nuestro trabajo a la ciudadanía y a todas las personas del país. Y por lo tanto hay que tener o darle un servicio lo más profesional posible y teniendo en cuenta que es un servicio, que no ellos vienen a pedirnos algo o pedirnos un favor. Nosotros les vamos a dar la mejor atención posible. Lo he aplicado profesionalmente, por ejemplo, en la Secretaría del Ayuntamiento. Yo estaba en el área de Cabildo y las certificaciones. Mucha gente llegaba, y también para transparencia, llegaba pidiendo de información sobre predios o sobre camellones o sobre escuelas, y se les trataba de informar cómo se podía cambiar el uso de suelo para poder, por ejemplo, en una escuela hacer una barda perimetral, porque luego no están donados todavía, y entonces empezábamos a hacer, o yo empezaba a hacer el trámite para que el ayuntamiento o el cabildo lo pudiera donar. Muchas gracias, Linda. Sí, gracias. Maestra Liliana, le pido por favor si continuamos con la entrevista. Adelante. Con mucho gusto, consejero Bello. Yo voy a pedir que Linda conteste en primer lugar la pregunta que voy a hacer, que va a ser la misma para los tres. Y la pregunta es que puedan compartirnos de una experiencia en donde les haya costado trabajo ser imparciales. Entonces, nárrenos alguna vivencia en un minuto. Por favor, Linda. Pues voy a decir, en las elecciones pasadas participé como consejera municipal en Nezahualcóyotl. Los partidos, 3 partidos pedían que no participara un integrante de la Junta dentro de la bodega por chismes o por rumores que se habían hecho antes. Era muy difícil, antes de una elección pasada, donde incluso hicieron un recuento en el Consejo General, en Nezahualcóyotl. Entonces, pues sí era muy difícil decidir si esta persona o no participaba. Al final el Consejo decidió, y yo también voté, que no participara para poder garantizar la certeza para los partidos. Eran varios. Gracias, Linda. Israel, ¿alguna experiencia de este tipo? Sí. Una elección de 2 familiares que estaban participando para el ayuntamiento, en donde yo formaba parte de un órgano desconcentrado. Das pauta a que tus principios, un trato igual para ellos. Perdón, discúlpame un momentito. Linda, si pudieras apagar tantito tu micrófono para que esté bien ahí está, gracias. Adelante, por favor, Israel. Sí, le comentaba que en una elección pasada había 2 familiares participando para una elección de ayuntamientos. Y yo formaba parte de un órgano desconcentrado, y es un trato por igual, un trato mismo, un trato de una manera para ambos y para todos los que estaban participando, independientemente de que existiera ser familiares.
y pues yo cumplí con mis obligaciones de los principios rectores del instituto, de ser certero, la legalidad, la imparcialidad, y bueno, yo siempre me fijé en esa meta y sin cumplir todos los principios. Gracias, Israel. Fátima, por favor. Bueno, en una experiencia igual, fui consejera electoral ante el Distrito Federal, un Consejo Federal. Igualmente, a alguna ocasión el partido político estábamos en la colocación de las casillas. Nosotros, el Consejo, proponía establecer casillas extraordinarias debido al alto, a la lejanía que existía de donde estaban las básicas. Entonces, cierto partido político se oponía porque decía que favorecía a otro partido político. Definitivamente, pues bueno, yo en lo personal y los consejeros, lo que optamos fue pues actuar apegado a derecho, ¿no? La ley nos establecía las normas, los lineamientos que nosotros teníamos que seguir para poder establecer esas casillas extraordinarias. Y fue así como nosotros establecimos esas casillas extraordinarias, de acuerdo a lo que el derecho nos estaba marcando, y no a lo que el partido político pues nos estaba indicando. Gracias, Fátima, por compartir. ¿Sería cuánto, consejero? Muchas gracias, Liliana. Le pediría ahora, ingeniero Carmona, si fuere tan amable de formular su pregunta a nuestros entrevistados. Adelante. Con mucho gusto, consejero. Yo les voy a pedir originalmente a Fátima que menciones una situación en donde la integridad moral o ética de algún integrante de tu equipo o tuya misma se haya puesto en duda, y que expliques brevemente qué hiciste para resolverlo. Efectivamente, como lo ha planteado el consejero, todavía tienes un minuto para contestar. Bueno, creo que aquí es muy común que cuando nosotros en el caso de que yo he participado ante el instituto en materia electoral, siempre hay algún partido que trata de buscarte una inclinación política. Definitivamente creo que eso es un ejemplo claro. ¿De qué manera te defiendes? Bueno, creo que todos tenemos derechos. En este caso, alguna ocasión a lo mejor un compañero lo refería la inclinación hacia un partido político, ¿no? Él decía, pues bueno, no mi preferencia política es libre, yo soy un ciudadano y como tal vengo y actúo ante el Consejo, no tengo ninguna preferencia, ninguna inclinación, la situación aquí es actuar pues conforme la norma lo indica, ¿no? En el Consejo, pues ¿qué hacemos? Es un consenso. Para mí sería, yo creo que ese ejemplo, que siempre te buscan una inclinación hacia un partido político, cuando por otro lado, pues tú tienes ese derecho de a lo mejor tener una preferencia, sin que eso signifique que tú tengas que actuar de manera ante el Consejo, tengas que actuar prefiriendo o dando preferencia a ese partido político. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahora quisiera que, Linda, nos compartieras algo al respecto, sobre todo en tu experiencia personal. Muchas gracias. De igual manera, en la elección pasada, en municipal, como consejera, al final de la elección, ya cuando se había hecho en la jornada electoral, apenas íbamos a empezar el recuento, la candidata que quedó en segundo lugar, que era la de Morena, la coalición PT, hacía discursos afuera de la Junta pidiendo la remoción y la inhabilitación de los consejeros. Igual también lo hizo el partido al Consejo General, pedir la remoción, ya que nosotros no habíamos estado en la jornada electoral en la mesa. Lo único que dijimos, o dije, es que yo siempre estuve ahí en la Junta, demostré
los demás partidos nos apoyaron de que estuvimos ahí, puesto que ahí estaban las pruebas, y solo esperar si había algún recurso en Contraloría. El Consejo General pidió que se llevara a Contraloría, y Contraloría decidió que habíamos hecho bien el trabajo y que no procedía a la remoción, ya que había pruebas de que sí habíamos estado ahí. Muchas gracias. Ahora te pido, Israel, que puedas compartir con nosotros una experiencia en donde precisamente tu integridad ética o moral haya sido puesto en duda, o bien la de algún integrante de tu equipo. Por favor. Ok. Cuando ponen en duda la integridad, debes atacarla con legalidad. Esto fue mi caso en una mesa directiva de casilla, en la etapa de escrutinio y cómputo. Los representantes y los ciudadanos estaban obstaculizando el desarrollo del escrutinio. Entonces, pensé que en aplicar el artículo 224, fracción D, que lo leyera en voz alta el presidente, que es el que tiene el orden de una casilla, tanto en su interior como exterior, hacer uso de la fuerza pública, si fuese caso. En ese momento leyó el código, leyó el artículo en este ordenamiento del Código Electoral, y es cuando ya llegaron los elementos de seguridad pública, y es en donde empezaron a desarrollar de manera tranquila los funcionarios de casilla. En ese momento yo fui parte de ese equipo como capacitador, y en un momento les dije que iba a estar desde el inicio hasta el final. Sí se pusieron nerviosos por la multitud, pero solamente ocupamos ese artículo. El artículo 224, fracción D, fue el que nos permitió realizar el escrutinio y cómputo de acuerdo a la ley. Esto. Muchas gracias, Israel. Consejero, yo me manifiesto satisfecho en la vivencia que solicité. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, Fátima, Israel, Linda, con esto estamos concluyendo la entrevista que tuvimos programada para el día de hoy. Nuevamente les agradezco su interés y les pido que estén muy pendientes de las publicaciones que realiza el Instituto Electoral del Estado de México. Ustedes ya conocen los canales de comunicación, así que ahí se estará publicando la información respectiva. Les deseamos mucho éxito y le pido a los compañeros de informática que concluyamos con la videograbación, siendo las 19 horas con 18 minutos.